¿Sabe usted qué tiene de especial tomarse un tinto? En casi toda Colombia, el tinto no es solo café. Es la excusa perfecta para parar un momento, sentarse y sobre todo escuchar. Y en Fuente de Oro, un pueblo del Meta, un grupo de adultos mayores convirtió ese ritual cotidiano en algo mucho más poderoso. Lo convirtieron en un espacio para no olvidar, para contarle a los jóvenes cómo fue el conflicto armado en su territorio, para sanar heridas que llevan años abiertas. Eso es un tinto para la memoria, la iniciativa que les vamos a contar Hola, hoy. para entender esta iniciativa hay que conocer el territorio y a sus personas. El departamento del Meta y su vecino, el Guaviare, fueron golpeados durante décadas por el conflicto armado. Allí llegó la guerrilla. Llegaron los enfrentamientos, los miedos y las amenazas. Y llegó algo que creo que a todos nos parte el alma, y es el desplazamiento forzado. Eso es lo que le pasó a Nidia Suárez. Ella tiene 67 años y vivió durante 30 años en Miraflores, en el Guaviare. Trabajó como en un restaurante, en la alcaldía y fue líder social en su comunidad. Pero la guerra no pregunta. Un día tuvo que salir con la ropa que llevaba puesta nada más. Hoy vive en Fuente Teodoro y dice, todavía no nos recuperamos de eso. Pero Nidia no se quedó callada y eso es lo que hace especial esta historia. Un tinto para la memoria nació hace 4 años en Fuente de Oro, impulsada por Natalia Novoa, una lideresa comunitaria que también llegó al Meta desplazada desde el Cesar. Todo empezó cuando en una reunión con víctimas del municipio, una señora mayor dijo algo que nadie olvidó, que se sentía como un matero, que la rodaban de una esquina a otra, pero nadie le hablaba, nadie le escuchaba. Esa frase lo cambió todo. Natalia y un grupo de personas de la Pastoral de Granada crearon un espacio para hacer exactamente eso, escuchar a los mayores. Pero desde el principio quisieron que los jóvenes también hicieran parte, entonces hicieron alianza con las dos instituciones educativas del municipio y juntaron a abuelos y estudiantes en un mismo espacio. Ahí tomaban tinto, jugaban parqués y contaban historias. Y lo que iba a ser solo un evento se convirtió en algo que se repite hasta el día de hoy. Bueno, ¿y de qué hablaban en esos encuentros? Bueno, hablaban de todo. Hablaban del conflicto. Claro, de lo que vivieron, de lo que vieron. Pero también hablaban de cómo era la vida antes, de cómo cultivaban la tierra, de cómo enamoraban a sus parejas, de las recetas de sus abuelas. Y también hablaban de algo que no se aprende en ningún libro ni en ningún manual de receta. Y es de cómo salir adelante a pesar de perderlo todo. Lo que más sorprende, dice Natalia, es que en ningún momento los mayores hablaban de sus venganzas, rencores, a pesar de todo lo que perdieron. Ella lo explica así. Ese espacio les ha permitido sanar y recordar sin dolor. Les enseña que para los jóvenes escuchar esas historias de primera mano tiene un valor enorme. Les enseña que sus abuelos no son solo viejos sentados en una silla, sino que son personas que cargaron el peso de la guerra y se aferraron a la vida. Les enseña en palabras de Natalia a aferrarse a la vida y a sus posibilidades. Ahora bien, ¿cómo entendemos lo que hace esta iniciativa desde un concepto más amplio? El investigador Howard Zerr, reconocido mundialmente como el padre de la justicia restaurativa, nos da una clave. Zerr dice que cuando alguien sufre un daño, y en Colombia millones de personas lo hicieron durante el conflicto, lo que más se necesita no es solo castigo para el responsable, se necesita sanar. Y para sanar hacen falta 3 cosas. Primero, que el daño sea reconocido, que alguien diga, lo que te pasó estuvo mal, te escucho. Segundo, que haya responsabilidad, no solo del que causó el daño, sino también de la comunidad. Y tercero, que todos participen en el proceso de recuperación, las víctimas, las familias, los jóvenes. Ser define la justicia restaurativa como un proceso para identificar y atender colectivamente los daños y las necesidades.
con el propósito de sanar de la mejor manera posible. Eso exactamente es lo que hace un tinte para la memoria. No juzga, no condena, escucha, reconoce y sana. Hay otro concepto que ilumina muy bien esta iniciativa y es la paz cotidiana. La investigadora Pamina Firchow, en su libro La paz cotidiana, se hace una pregunta que parece obvia pero que casi nadie se hace. ¿Quién decide qué es la paz? Su respuesta es clara. La deben definir las personas que vivieron el conflicto. No los expertos de afuera, no los funcionarios del gobierno, sino la gente de a pie. Firchow encontró, estudiando comunidades en Colombia y en otros países, que la paz no es solo que dejen de sonar los fusiles o se echen bala. Para la gente, la paz tiene que ver con otras cosas concretas. Poder caminar sin miedo, que los vecinos se ayuden entre sí, tener acceso a la tierra, recuperar los lazos comunitarios que la guerra destruyó. Y también encontró algo muy, pero muy importante, y es los programas de paz que llegan desde afuera y no escuchan a las comunidades, no funcionan bien. La paz real se construye desde adentro, desde lo cotidiano, desde lo pequeño, como un tinto compartido entre un abuelo y un estudiante. Las comunidades saturadas de intervenciones externas después de la guerra no muestran niveles mayores de paz si se ignoran los lazos comunitarios y la sanación. Hay un tercer elemento clave y es la memoria histórica. La memoria no es solo guardar documentos en un archivo. La memoria histórica es lo que una comunidad decide no olvidar, para entender qué pasó y para asegurarse de que no se repita. Y aquí aparece algo que se llama reparación simbólica, cuando una víctima puede contar su historia y esa historia es escuchada y reconocida públicamente. Eso repara algo que el dinero no puede reponer: la dignidad, el derecho a que su dolor cuente. Pero la memoria histórica también tiene una función hacia el futuro. Si los jóvenes escuchan de primera mano lo que fue la guerra, es menos probable que la historia se repita. Eso es la garantía de no repetición, uno de los pilares fundamentales en cualquier proceso de paz. En un tinte para la memoria, esos tres elementos están presentes: la verdad que cuentan los mayores, la dignidad que se les devuelve al escucharlo y la semilla de la no repetición que se les siembra a los jóvenes. Algo más que vale la pena destacar es esta iniciativa, en el que no solo se quedó en el café y en un par de conversaciones al aire. En 2019 se organizaron un foro político e invitaron a los candidatos a la alcaldía para que explicaran qué iban a hacer con los adultos mayores. Cuando se eligió la alcaldesa, le entregaron un acuerdo con propuestas concretas y los invitaron a construir el plan de desarrollo del municipio. Natalia dice que ese plan se está cumpliendo con compromiso. Hoy buscan que el gobierno nacional incluya a los adultos mayores en la reforma agraria para que puedan volver a recuperar sus tierras. Quieren, como dice Natalia, acceder a la reparación integral verdadera. Así es, un tinto con los abuelos y también una propuesta sobre la mesa es como esta comunidad construye paz, desde lo más íntimo hasta lo más político. Un tinte para la memoria nos muestra algo fundamental. La paz no se decreta desde arriba, se construye desde abajo, desde las personas, desde las comunidades y desde lo cotidiano. Se construye cuando Nidia, que a sus 67 años perdió todo, sigue aconsejando a la juventud sin una gota de rencor. Cuando Natalia escuchó a una señora que nadie oía y dijo: «Usted importa, cuénteme». Cuando un joven de bachillerato se sienta con un abuelo y entiende por primera vez de verdad lo que fue la guerra. La justicia restaurativa, la paz cotidiana, la memoria histórica. Son ideas grandes, pero aquí en Fuente de Oro
caben en una taza de tinto.